Buenas tardes, iglesia. Pueden tomar sus asientos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cansados de la semana, del calor, del frío, un día calor? Pero bueno, lo importante es que estamos todos reunidos en este lugar. Y yo quiero hablarles hoy justo de lo que veníamos adorando, un poco de esto de conocer a Dios. Yo puse el título Un desierto con propósito. Pero esa palabra desierto, vos ponés tu dificultad, tu lucha, tu adversidad, tu problema. Esa palabrita desierto, cambiala por tu situación actual. Yo puse desierto porque vamos a ver un poco el libro de Éxodo. Vamos a hacer todo un estudio del libro. No, chiste. No, vamos a ver un pedacito, ya saben que es muy largo Éxodo. Pero hemos conocido tanto la historia de Moisés. ¿Todos conocen la historia de Moisés? Sí, por ahí, bueno, algunos más nuevitos no. Moisés fue aquel que llevó a liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto y los libera, ¿no? Gracias a los milagros y las maravillas que Dios hacía a través de Moisés. Y los llevó a ser libres de esa esclavitud. Los llevó con milagros, como siempre cantamos, que abrió el mar, ¿no? En el desierto. Pero algo que me llamó muchísimo la atención cuando yo empecé a leer otra vez Éxodo, fue el llamado de Dios a Moisés. Y esto no vamos a ver todo el llamado, vamos a leer solamente un pedacito. Pero a mí me gusta siempre, como le digo a Reggie, me encanta cuando empezamos a desglosar los versículos y empezamos a descubrir tanto. De un solo versículo podés sacar tantas cosas. Por eso me gusta mucho hacer este tipo como de prédicas, por así decir, de estudiar un poquito, ¿no? Como de tratar de enfocarnos bien en qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios revela, qué es lo que me quiere hablar a mí, qué es lo que está hablando. Hay que hacerse preguntas. Cada vez que tienen su devocional en su casa, háganse esas preguntas. Si leen un versículo, hacete esa pregunta de, bueno, ¿qué me dice a mí? ¿Qué es lo que Dios está queriendo decir acá? ¿Qué le quiso decir a Moisés? Y van a ver cómo Dios va revelando, Dios va mostrando un poquito más de su palabra. Bueno, vamos a leer Éxodo 3. Vamos a leer del 9 al 14, como para que entremos un poquito en el contexto. Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, lo está diciendo Dios a Moisés, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Bueno, Dios lo llama a Moisés, y me encanta cómo Dios lo llama a través de una zarza, para los que todavía no leyeron Éxodo, que se los recomiendo. Lo llama a través de una zarza que no se apagaba nunca, ¿no? Una zarza ardiendo, y Dios llama la atención de Moisés. Y Moisés, cuando escucha que está hablando Dios, le dice, heme aquí.
Y después vemos una contradicción, ¿no? Que cuando Dios le empieza a encomendar una tarea, ahí vemos a un Moisés diciendo, está bien, yo te dije, heme aquí, pero ahora es como, ¿quién soy yo para esta tarea?, le dice. A ver, Moisés había estado 40 años ya pastoreando ovejas en el anonimato, por así decir. Él sale de Egipto porque mató a un egipcio por justicia propia, por mano propia, quiso liberar a su pueblo, ¿no? Y por esa causa tuvo que huir. Estuvo esos, creo que 40 años, si no me equivoco, estuvo en un desierto, en un anonimato, escondido, huyendo de los egipcios, ¿no? De repente Dios se le aparece y Dios le dice, bueno, vos vas a liberar a mi pueblo. Y ahí vemos este diálogo, que a mí me encantan los diálogos de Dios con las personas. Y dice, bueno, al principio Moisés le dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahí yo empezaba a ver en Moisés una excusa. Moisés le está poniendo una excusa a Dios, al Dios Todopoderoso, ¿no? A Dios. Le está poniendo una excusa de, pero ¿y quién soy yo para semejante tarea? Y no solamente una vez se lo dice, sino que repetidas veces Moisés está dando esta excusa. Le dice, bueno, lo podemos ver en Éxodo 4.1, que empieza, este diálogo continúa, ¿no? No lo vamos a leer todo porque es bastante largo, pero les voy a simplemente decir las excusas de Moisés. Primero le dice, pero ellos no me van a creer, no van a oírme el pueblo. Después dice, Moisés dijo a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y otra vez, más adelante, le dice, Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a otra persona. O sea, literalmente ya estaba como, primero la excusa y de repente le dice, no, ¿sabes qué? Mejor envía a otro. O sea, yo no. Envía a otra persona, por favor, envía a otro a liberar a tu pueblo. Y yo pensaba un poquito en esta excusa de Moisés. Y digo, a ver, al principio Moisés le dice, heme aquí, porque llamó la atención esa zarza que ardía. Pero él estuvo dispuesto. Y yo decía, ¿por qué tantas excusas? Y me acordaba un poco también de Jeremías cuando dice, ay, pero yo soy muy joven y no sé hablar. Y yo siempre, con Dios, yo siempre fui de poner estas excusas, ¿no? De, ay, pero yo, Señor, no, que esto, que lo otro. Siempre como que, ay, mejor si envías a otro. Yo me sentía muy identificada con Moisés. Pero yo decía, ¿qué estaba disfrazando la excusa en este caso? Y yo decía, no es incredulidad. Si fuera incredulidad, yo creo que Dios directamente ni lo llama. O si fuera incredulidad o una indisposición de decir, bueno, la verdad que no quiero hacerlo, Dios puede llamar a otro tranquilamente, ¿o no? Dios sabe a quién está llamando. Y por lo general, como vimos a lo largo de toda la Biblia, Dios nunca llamó a una persona totalmente capacitada para su plan. Dios nunca llamó a la persona perfecta, a la persona más elocuente para predicar, a la persona más capaz para trabajar. No, Dios siempre llamó al más débil, al que no sabía hablar, al más jovencito, Dios se encarga de glorificarse Él primero, ¿no? Por eso yo decía, bueno, ¿qué está disfrazando acá la excusa de Moisés? Y ahí empecé, bueno, a estudiar un poquito este diálogo y me llevaba a ver cómo Dios empieza a exponer un poquito esto. Primero le dice, bueno, él le dice, ¿quién soy yo? Y Dios responde, bueno, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Y cuando Dios le dice, bueno, primero, ve porque yo voy a estar con vos, ¿no? Yo voy a estar con vos. Esto no se trata de tu incapacidad, no se trata de que vos lo intentaste una vez liberar por justicia propia, fuiste y mataste a una persona. No se trata de lo que vos podés hacer
de que vos fallaste y ahora no vas a poder. No se trata de vos, esto se trata de mí, dice Dios. ¿No? Andá porque yo voy a estar con vos. Es Él, el plan es de Él, el propósito es de Él y todo se trata de Él. Entonces redirecciona la mirada de Moisés de, yo empezaba a ver en Moisés más inseguridad, ¿no? Como esta inseguridad de decir, bueno, yo ya lo intenté y fallé. O sea, ahora yo pastoreo ovejas, acá las ovejas de mi suegro, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Quién me va a escuchar a mí? ¿Quién soy? Ahora estoy escondido hace 40 años, ¿quién me va a escuchar? Y yo veía un poco esto, de esta inseguridad, pero también veía un poco de desconfianza de parte de Moisés. Y Dios lo está llamando a confiar. Por eso yo puse de título este propósito que tiene el desierto, el propósito que tiene la dificultad, el propósito que tienen nuestras pruebas. Porque Dios usa absolutamente todo esto y mucho más. Cuando estamos pasando por un mal momento, una mala... no sé, cuando estás pasando un mal día, Dios se quiere glorificar en eso. Y eso es maravilloso. Entonces primero Dios lo llama a confiar. Le dice, ve, porque yo estaré contigo. Ese es el primer propósito que puedo ver. Entonces Dios empieza como a sacar un poquito estas excusas a Moisés. Y más adelante, cuando Moisés ya le dice, nunca he sido un hombre de fácil palabra, Dios le responde, ¿quién dio la boca al hombre? Le dice Dios. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Otra vez, Dios les está diciendo, ¿acaso yo, que soy el creador del universo, yo creé a las personas, yo sé quién puede, quién no puede, yo hice al que ve, al que no ve, hice al que escucha, al que no escucha? Yo soy Dios, le está diciendo. Confía en mí porque yo soy Dios. Y ahí es algo que justamente yo digo, esta falta de confianza. Moisés habrá escuchado de Dios, porque seguramente, ¿no? Como son los hebreos eran de pasar, ¿no? Las historias, lo que han vivido, lo iban pasando de generación en generación, todas las maravillas que había hecho Dios. Pero ¿qué pasaba acá? Moisés no había tenido una revelación de quién era Dios para él. Él había escuchado, bueno, sí, sé que está Dios y en Él creemos, a este Dios servimos, pero no se le había revelado. Entonces no había una confianza como para decir, bueno, sí, vamos, yo sé que vos podés hacerlo a través mío. Por eso es como que digo, ahora entiendo esta excusa de Moisés, ¿no? Y por eso me encanta tanto el diálogo, cómo el diálogo de Dios te va llevando, ¿no? De a poquito. Bueno, ahora confía en mí. Y muchas veces nosotros no vamos a entender por qué Dios hace ciertas cosas en nuestras vidas. No vamos a entender de una que es, ay, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Y por qué estoy pasando por este desierto? ¿Y por qué estoy pasando por este dolor tan grande? Y no lo entendemos y no llegamos todavía a ver la obra terminada, porque Dios todavía está continuando esa obra en nosotros. Y todavía no lo entendemos. Y yo digo, Dios nos trata a nosotros como hijos. ¿Amén? Y Dios nos va enseñando de a poco. Pero Él quiere que nosotros podamos llegar a confiar en Él. Diciendo, bueno, yo soy el que va a estar con vos. Yo soy el que va a poner las palabras en tu boca. Yo soy el que te va a ayudar. Y yo me acuerdo, hablando de esto de que no entendemos, me acuerdo cuando éramos chiquitas nosotras, mi papá nunca nos dejaba ir a los pijama party. O sea, nunca en la vida me dejó dormir en la casa de una amiga. Y yo, claro, en ese momento, o sea, éramos jovencitas, éramos chiquitas, adolescentes, y no entendíamos, y nos enojábamos con mi papá, o a veces que no nos dejaba ir a bailar a ciertos lugares, ¿no?
Y yo digo, gloria a Dios por la decisión de mi papá de que en ese momento me decía, no, vos tenés tu cama, vos tenés tu techo, si me está viendo se va a reír. Pero nos decía, vos tenés tu cama, tu techo, tu casa, vos dormís acá. O sea, no vas a dormir en la casa de nadie. Y claro, en ese momento no lo entendíamos nosotras. Nos enojábamos, ¿no? Y era como, ay, pero todas van y nosotras no. Y claro, ahora de grande yo puedo entender y doy gloria a Dios porque nunca me dejó ir. Porque quién sabe de qué nos habrá librado, porque nosotras vivíamos 3 años en una provincia, 2 años en otra, nunca llegamos a conocer a las personas al punto de decir, bueno, te confío a mi hija, ¿no? O sea, él nunca llegó a conocer bien a los papás de mis amigas. Entonces, de lo que me habrá librado el Señor a través de mi papá, ¿no? Y digo, claro, yo ahora de adulta lo puedo entender y puedo entender los tantos no de mi papá, de esto no lo hagas, mejor allá no, y no te juntes con aquellos. Y yo digo, claro, un papá sabe lo que es bueno para su hijo. Y ahora los que somos padres podemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? con nuestros hijos. Y yo digo, con Naomi, pobrecita, yo le voy a decir lo mismo. Vos tenés tu casa, vos tenés tu cama, vos dormís acá. Pobrecita, y no lo va a entender. ¿Y cuántas veces yo me encuentro a ella diciéndole, mira, hija, esto no? Y ella no lo entiende y hace el berrinche y, ay, pero ¿por qué, mamá? Y yo le digo, bueno, ahora no lo vas a entender. Quizás más, después sí, cuando seas más grande vas a entender por qué mamá te dice tanto que no, que no, que no. Pero claro, nosotros sabemos lo que es mejor para nuestros hijos. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y más allá de que parezca algo terrible como para nosotras era tipo, ay, todas mis amigas salen y yo no puedo salir, y era algo terrible, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando Dios nos ve pasando por una prueba, por un desierto, cuando Dios ve que estamos en dificultades, cuando las cosas parece que van cada vez más, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero es como que se complica todo en el trabajo, que se complica todo en la casa, en la familia, que todo es un caos. Y Dios sabe el por qué vos tenés que atravesar por eso. A Moisés prácticamente vivió en el desierto, ¿no? Pero Dios sabía por qué él tenía que atravesar ese desierto, esa prueba. Y una de esas cosas es, primero, la confianza. Jesús también le dijo a Pedro, lo que yo hago no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Ahora bien, la fe, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra. Y yo digo, bueno, Moisés conocía de oídas quizás, ¿no? Bueno, conozco que hay un Dios y ahora estaba dialogando con él, pero todavía no se le había revelado. Entonces, este segundo punto que puedo ver es cuando Moisés le dice, hace esa pregunta y le dice, bueno, pero si ellos me preguntan, si el pueblo me pregunta que Dios me está enviando, ¿qué les digo? O sea, al principio Dios se presenta y le dice, bueno, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, el Dios de tu padre, el Dios de Jacob. Era el Dios de ellos, pero todavía no era ese Dios de Moisés, ¿no? No era un Dios revelado a él. Entonces yo digo, bueno, Dios va a usar el desierto, lo va a introducir en una tarea que no era nada fácil, porque Dios quería revelarse a él. Dios le da un nombre y le dice, bueno, andá y decirles que yo soy el que soy. Pero en medio de todo, cuando vos vas leyendo la vida de Moisés, uno va viendo cómo Dios se va revelando cada vez más. Y se va revelando su carácter, se va revelando su santidad, Él va revelándose a través de todo ese desierto, ¿no? Y algo que me encanta de Dios es que no dejó que la excusa lo limitara, sino que Dios dijo, bueno, o sea, en un momento Dios se enoja con Moisés de tantas excusas. No, Señor, mejor manda otro, le dice. Y dice que Dios se enojó con Moisés y le dijo, bueno, yo voy a mandar a Aarón, pero es a través tuyo.
porque Dios escogió a Moisés para esta obra. Y dice, bueno, yo te voy a hablar a vos y vos le vas a hablar a tu hermano Aarón y ustedes dos van a ir. Pero Dios nunca lo dejó de lado a Moisés. Dios dijo, bueno, vamos a hacerlo igual, pero siempre es a la manera de Dios, nunca va a ser a la nuestra. Y Dios nunca lo dejó a Moisés. Por más excusas que nosotros pongamos y decimos, mira, yo la verdad que no puedo, esto es demasiado para mí, esto no lo puedo soportar, Dios no te va a dejar. Dios quiere todavía que confíes, Dios quiere todavía que lo puedas conocer a Él. Ahora, conocerlo a Dios implica una búsqueda también de parte nuestra. Dios primero al principio se presenta y le dice, bueno, deciles que yo soy el que soy. Pero vemos a lo largo de la historia que Moisés todo el tiempo tiene que ir y dialogar con Dios y preguntarle, bueno, dame las instrucciones, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora clamo o no clamo? ¿Ahora voy o no voy? Ahora, todo el tiempo, era una relación constante, era una búsqueda constante, al punto de que Moisés tuvo que subir al monte. Dios le dio los 10 mandamientos, le dio instrucciones para cada cosa. Dios le iba hablando y dice, la palabra dice que Moisés lo veía cara a cara y que una vez que bajó del monte su rostro resplandecía y que tenía que taparse porque su rostro resplandecía por haber estado con Dios. Pero eso implicaba búsqueda. Entonces cuando nosotros estamos ahí desanimados, en medio de la prueba, en medio del desierto y medio que queremos tirar la toalla, Dios te está diciendo, no, ahora es el momento de buscarme. Ahora es el momento donde yo me quiero revelar a tu vida de una manera nueva. Yo ya no quiero ser el Dios de tu padre, yo no quiero ser el Dios que hablan en tu iglesia, yo no quiero ser el Dios que tu maestra de escuela te enseña. Ahora yo quiero ser un Dios para vos. Quiero revelarme a tu vida y en medio de la situación Dios se va a revelar, ya sea que se revele como padre en ciertas situaciones, como proveedor tuyo. Dios se va a revelar conforme al proceso, a la dificultad que estén pasando, a la tormenta, al desierto. Dios quiere revelarse, pero eso implica una búsqueda. Por eso estábamos cantando recién, Señor, llévame más profundo. Yo quiero ir por más, pero tiene que haber en nosotros ese querer. Tiene que haber en nosotros eso de, bueno, voy, no tiro la toalla a la primera dificultad, sino que voy por más. Quiero seguir dialogando, quiero seguir conociendo. Dios te está diciendo, vení ahora que ahora es el momento. ¿En pleno desierto? Sí, en pleno desierto. ¿En plena dificultad? Sí, ahora. Ahora es el momento donde vos más tenés que clamar y donde más me tenés que buscar. Pero eso requiere que nosotros dejemos a un lado las excusas y podamos decir, bueno, Señor, ¿qué querés mostrarme? Yo confío, pero necesito que me digas quién sos. Necesito que vos te reveles ahora a mi vida. Porque si no, esa confianza, esa desconfianza no nos va a dejar avanzar, no nos va a dejar que podamos continuar con el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Y bueno, no voy a hablar de todo el proceso, pero para mí uno de los mejores ejemplos es José. Y José vivió abandono por parte de sus hermanos, lo vendieron como esclavo, fue preso, estuvo en prisión 2 años, fue olvidado por los que él ayudó en la cárcel y cuando salieron esas personas se olvidaron de él. Vivió una vida de sufrimiento total, una vida de desdicha, parecía una persona totalmente olvidada. Pero cuando vos empezás a ver la vida de José, repetidas veces dice, pero Dios estaba con José. Lo dice varias veces y en las peores condiciones y en el peor momento dice, pero Dios estaba con José y lo hacía prosperar en todo lo que él hacía. Y cuando yo leía esto, pero Dios estaba con José, yo decía, entonces José tenía una búsqueda totalmente continua con él. Porque no era que, bueno, yo la paso mal y Dios está conmigo, no. Cuando dice Dios estaba con José es porque José lo estaba buscando, porque José estaba prendido
a Dios en medio de todo eso. Si no, José, yo creo que no hubiera soportado tanto sufrimiento, tanto dolor, tantas injusticias. Él no hubiera confiado en absolutamente en nadie, en nada. Tenía todas para no confiar en nada ni en nadie. Sus propios hermanos lo vendieron. Pero yo digo, si él dio, encima no dice nada la Biblia de qué hacía José en esos momentos. Y yo digo, ay, cómo quisiera que haya un diálogo ahí en ese momento de Dios con José. Pero no dice nada. Solamente dice que Dios estaba con José y lo hacía prosperar. Entonces, en medio de esa aflicción, yo puedo ver que José estaba totalmente aferrado a Dios, confiando en Él, quizás oraba en todo momento. Y así lo hemos visto en varios hombres de Dios que pasaron por dificultades, que pasaron por injusticias, y en todo tiempo ellos oraban y clamaban a Dios y Dios se glorificaba. Y de José dice, José en un momento dice, a ver que no lo encuentro, en tierra de aflicción Dios me hizo fructificar. Miren lo que dice José cuando le pone el nombre a su hijo Efraín. Y Efraín significaba esto, ¿no? Dios me hizo fructificar en tierra de aflicción. Eso habla de una confianza y de un conocer a Dios de una manera impresionante. ¿Pero dónde lo conoció José? En tierra de aflicción. Así como Moisés, estamos viendo que en medio de un desierto, dificultades y oposiciones, Dios se fue revelando. Y acá lo vemos, simplemente tenemos esto, pero Dios estaba con José y lo hacía prosperar. Y José dice, Dios me hizo fructificar en tierra de aflicción. Y después más adelante cuando Jacob lo bendice, dice, José es rama fructífera, no lo tengo completo acá, eso está en Génesis 49, 22. Dice que es una rama fructífera cuyos vástagos trepan el muro. Eso lo hablé el otro día con las mujeres. Pero porque estoy todavía como masticándolo y digo, wow. En medio de la aflicción Dios lo hizo fructificar. Ahí está. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Imagínense, dando fruto porque están sus ramas, sus raíces junto a la fuente, y en medio y por más muro que haya, por más dificultades y aflicciones, él no se iba a quedar ahí, él seguía extendiéndose, porque Dios lo hacía así, Dios lo hacía fructificar en todo, Dios hacía que él siga dando fruto y fruto y fruto. Y en un momento José, cuando los hermanos le piden que por favor lo perdone, él le dice, Dios tenía un propósito con esto. Ustedes lo usaron, ustedes me quisieron hacer mal, pero Dios lo usó a esto para bien y me puso en un lugar para que yo preserve la vida de muchos. O sea, imagínense lo que hizo Dios con José y cómo José lo entendía. Y cómo José podía llegar a entenderlo, porque seguramente tenía esa relación tan pegada a Dios, conocía a Dios. Conocía a un Dios en medio de una aflicción, en medio de esa tierra de aflicción, conoció a Dios. Y qué lindo que tu papá te diga, vos sos una rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. No hay muro que te pueda frenar si estás totalmente aferrado a Dios, si estás confiando en el Señor. Amén. Y miren lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 1:12, dice, por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo. Vieron que todos pasaron dificultades, ¿no? Pero no me avergüenzo, dice, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. No se avergonzaba de estar en prisión, no se avergonzaba de su aflicción y de que lo persigan, sino él dice, yo sé en quién he creído. Acá vemos esa seguridad, ¿no? Acá vemos que Dios y Cristo ya se había revelado a Pablo.
Entonces, más allá de la dificultad, del desierto, de las prisiones, más allá de todo, el estar conectado con Dios, el tener una revelación de Dios cambia absolutamente todo. Cuando conocemos a Dios, podemos avanzar confiadamente. Nos va a costar seguramente, ¿no? Nos va a costar y cuesta estar en la espera, cuesta ver que la promesa nos llega, cuesta que todavía no entendemos por ahí lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero ahí está el punto. Dios quiere que confíes y Dios quiere darse a conocer. Amén. Y un tercer punto que pude sacar de todo este diálogo es que Dios quiere perfeccionarnos en medio de todo esto. Y me encanta ver a un Moisés que primero se muestra todo inseguro y Señor, yo no puedo y yo no soy el mejor manda otro. Y lo vemos en Éxodo 33, 18, diciéndole a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. A ese punto. Yo me imaginaba primero Moisés todo tipo onda ahí temeroso, inseguro, y de repente vos ves a un Moisés en el capítulo 33, después de que pasó por todo, ¿no? Pero lo ves diciéndole a Dios, no le está diciendo, bueno, Señor, mostranos el camino y bendecí, por favor, al pueblo. No, Moisés le está diciendo, ahora yo te ruego que me muestres tu gloria, ahora yo voy por todo. Yo ya no voy simplemente por una bendición, no voy para que me muestres simplemente el camino, yo te quiero ver a vos, le dice. Te ruego que me muestres tu gloria. Mirá ese cambio de carácter que hubo en Moisés. Y esto fue perfeccionando Dios a través de ¿qué? Del desierto, de la prueba, a través de la aflicción. Y dice en Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, hasta que Él vuelva. Entonces, el que comenzó la buena obra en cada uno de ustedes, dice, estoy convencido de que va a ir perfeccionando esa obra. ¿Y quién quiere ser perfeccionado? Si decimos amén, tenemos que estar dispuestos, sin excusas, de que más allá de todo Dios tiene un propósito. Y yo decía, al final de todo esto, el propósito es que Dios se nos revele. Y yo quiero eso. Yo digo, Señor, yo quiero tener ese carácter de decir, Señor, yo voy por todo ahora. Yo ya no quiero decir simplemente, bueno, si querés, podés usarme. No, ahora es, Señor, yo voy por todo. Usame, haz lo que tengas que hacer conmigo. Yo quiero conocerte en medio de lo que estoy viviendo, aunque no lo entienda, yo lo quiero. Y algo que Dios viene hablando mucho a mi vida, en cuanto a esto de perfeccionar el carácter, y Dios viene hablando mucho de la identidad. Y yo quiero que podamos entender que nosotros ahora, una vez que dijimos a Dios, le dijimos que sí, a Cristo le dijimos que sí, Él nos da una identidad nueva. Pero ahora tenemos que empezar a vivir en esa identidad. Y esa identidad no es acá en la iglesia simplemente, es en todo. Y lo vengo viendo, no solamente en mi vida, lo vengo viendo en la vida de muchos, cómo Dios está llevándonos a tener esa identidad de Él y llevar esa identidad a todos lados, en lo cotidiano, en el trabajo, en la facultad, con los vecinos, donde vos estés. Pero Dios necesita imprimir esa identidad. Y yo veía cómo a través del proceso en Moisés, esa identidad se iba impregnando cada vez más en Moisés. Pasó de ser una persona totalmente insegura, incapaz, un asesino, iracundo porque era de enojarse. Y la palabra de Dios dice que, a ver si me lo anoté. Bueno, dice que, no me lo anoté. Así, en Números 12:3, dice que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra.
Y había matado a una persona por ser iracundo, por enojarse, por hacer justicia con mano propia. Miren cómo Dios puede transformar tanto a una persona. Que después los demás decían que Moisés era la persona más mansa de la tierra. Y yo digo, ese es el milagro más grande. Cómo Dios forma nuestro carácter, cómo Dios nos va formando. Pero ¿dónde nos tiene que formar? En el desierto, en la prueba, en las peores circunstancias. Es donde Dios te dice, bueno, yo necesito ahora que vos resuelvas esto. ¿Hay un problema? Bueno, vamos a resolverlo juntos. Confía en mí que yo estoy con vos. Confía en mí que yo me voy a revelar a través de esto. Y Él quiere imprimir la identidad en nosotros. Él va a perfeccionar nuestro carácter para que seamos semejantes ¿a quién? A Cristo. Amén. Entonces yo veía todo esto como una palabra de ánimo. ¿No? Dios me llevaba a decir, bueno, ánimo, no tiren la toalla más allá de las pruebas, de las dificultades, del día a día que te cuesta seguir, que te cuesta callar en el momento en que tenés que callar, que te cuesta, no sé, contestar bien a una persona. En esas pequeñas cosas, ¿no? Siempre estamos hablando de entrega, estamos hablando de morir, de negarnos a nosotros mismos. Y esas cosas cuestan, le cuestan a nuestra naturaleza, a nuestra carne. Pero sin embargo, ahí es donde nosotros podemos reflejar el carácter de Cristo y decir, bueno, yo hoy puedo ser un poquito más como Cristo, aunque cueste. Y Dios decía, yo sentía que Dios era como, bueno, dale ánimo a la iglesia, ánimo iglesia, no se cansen del proceso, de la prueba, del desierto, porque hay todavía muchísimo por conocer, muchísimo. Y yo no quiero que seamos cristianos que simplemente vienen y asisten a una iglesia, sino que seamos realmente de esos discípulos que conocen, como decía Pablo, yo sé en quién estoy confiando. Y no solamente acá adentro, sino allá afuera. Decir, bueno, yo tengo esta identidad, ahora yo soy hija de Dios. Ahora yo tengo el carácter de Cristo, tengo la mente de Cristo. Y ya no pienso como antes, y ya no pienso como el mundo quiere que yo piense, sino que ahora yo puedo tener dominio propio y ya no me dejo llevar por la corriente de este mundo. Entonces, nada, que podamos realmente en este tiempo no bajar los brazos, no poner excusas como lo hizo Moisés por inseguridad, por miedos, por cansancio quizás de decir, bueno, mira, ya lo intenté y no me salió. No te canses. Si te equivocaste, no importa, seguí, resolvelo. Si todavía nuestra meta no es Dios mismo o conocer a Cristo y vivir con Él eternamente, entonces tenemos mucho por delante. Tenemos mucho que morir y ser perfeccionados. Hasta que tengamos todo por basura, como decía Pablo, hasta que nuestra pérdida sea ganancia, hasta que amemos con el amor de Cristo a nuestro prójimo, hasta que abunden los frutos del Espíritu Santo. Miren todo lo que tenemos por delante, ¿no? Tenemos mucho desierto, muchas pruebas, pero algo tan importante que Dios quiere dejar en esta noche es que vos sos su especial tesoro. Como dice en Éxodo, ustedes son mi especial tesoro. Ustedes son mis hijos y yo los voy a formar y yo los voy a llevar y los voy a guiar. Y yo voy a estar con ustedes, confíen. Y no solamente porque yo o otra persona o porque cantamos canciones de lo que Dios hace o porque escuchamos el testimonio de alguien, sino porque Dios quiere revelarse a tu vida, para que vos digas, Dios se me reveló hoy como mi papá. Dios se me reveló hoy como el proveedor. Dios se me reveló hoy con el perdón, con gracia, porque me equivoqué y fui a sus pies y le pedí perdón y Dios me lavó con su sangre. Que es tan maravilloso tener esa revelación personal. Y Dios quiere ser un Dios personal para cada uno de ustedes, no un Dios que, bueno, simplemente conocemos. Dios quiere revelarse a tu vida, amén. Entonces simplemente tenemos que confiar y disfrutar de que Él viene con nosotros. Dejar que Él va a hacer lo que nosotros no podemos.
dejar que Él se revele y dejarnos ser perfeccionados y que Él imprima esa identidad en nosotros. Amén. Así que es una palabra de ánimo, de no tirar la toalla, no se cansen, no desistan. Y clamemos a Dios con este carácter de decir, bueno, yo salgo de ese lugar de inseguridad, yo salgo de ese lugar de no confiar en Dios y voy por todo, como lo hizo Moisés. Yo voy por todo. Señor, yo quiero ver tu gloria, yo quiero que me muestres en esta dificultad que estoy pasando, quiero que me muestres quién sos. Y decíselo así, porque Dios quiere, Dios está diciendo, pedime, clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que no conoces. Echar raíces en Él. Él es tu papá y vos tenés toda la confianza para entrar. Ya no nos quedemos limitados y en un rinconcito diciendo, bueno, quizás. No, tenés un Dios altísimo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy te está diciendo, yo me quiero revelar. Yo soy tu Padre, yo quiero revelarme a vos. Quiero que me conozcas de manera personal. Entonces, anímate a clamar, anímate a adorar con todo tu corazón y decir, Señor, yo de acá no me voy si no, como dijo Jacob, ¿no? No te voy a dejar si no me bendices, ¿no? Y peleó con el ángel. Y de esa manera que podamos ser formados de esa forma y decir, Señor, yo no quiero ser como era antes, yo quiero ir por todo lo que vos tenés. Si todavía te falta confianza o si todavía no lo estás conociendo, ahora es el momento. Ahora es el momento. Amén. Los invito a ponerse de pie.